La peste negra devastó Europa en el siglo XIV, originada por la bacteria Yersinia pestis. Este relato explora su impacto mortal y transformador desde su origen hasta sus profundas consecuencias sociales. Orígenes y desarrollo de la peste negra. En las vastas y desoladas estepas de Asia Central, un enemigo invisible comenzaba a gestar una catástrofe, que marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad. Este enemigo, la bacteria Yersinia pestis, había encontrado un reservorio ideal en las poblaciones de roedores, particularmente en las marmotas, que abundaban en la región. En estos animales, la bacteria no causaba mayores estragos, pero su salto a especies que interactuaban más frecuentemente con los humanos, como las ratas negras, sería el catalizador de una tragedia sin precedentes. La peste bubónica, como se conocería científicamente, se transmite principalmente a través de las picaduras de las pulgas que, después de infectarse al picar a los roedores contaminados, transmiten la enfermedad a los humanos. Este mecanismo de transmisión, desconocido en aquel entonces, facilitó la rápida y sigilosa dispersión del patógeno a lo largo de las rutas comerciales vitales de la época. A mediados del siglo XIV, las rutas comerciales entre Asia y Europa estaban floreciendo, gracias a la apertura de la ruta de la seda y la creciente dependencia europea de los productos asiáticos como las sedas y las especias. Fue a través de estas rutas que Yersinia pestis encontró su camino hacia el oeste. Los mercaderes y sus caravanas, junto con los ejércitos que a menudo se movían entre los territorios del vasto imperio mongol, se convirtieron en los portadores inadvertidos de la peste. No solo transportaban mercancías valiosas, sino también las ratas infestadas de pulgas que se ocultaban en los barcos y las caravanas de carga. La llegada de la peste a Europa se documenta hacia 1347, cuando un grupo de barcos genoveses, huyendo de los conflictos en la ciudad de Cafa, en la península de Crimea, atracaron en el puerto de Mesina, Sicilia. Los habitantes de Mesina pronto se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Muchos de los marineros a bordo de esos barcos estaban muertos, y los que aún vivían estaban gravemente enfermos, con fiebres altas y tumores negros y dolorosos que brotaban en sus cuerpos, los característicos bubones que dieron nombre a la peste bubónica. Desde Sicilia, la peste se extendió como un incendio forestal, propagándose rápidamente a través de Italia y de ahí a toda Europa. Las ciudades, con su alta densidad de población y condiciones sanitarias generalmente pobres, fueron el ambiente perfecto para la rápida expansión de la enfermedad. En cuestión de 5 años, la peste negra había alcanzado prácticamente todos los rincones de Europa, dejando a su paso una estela de muerte y desolación. Estimaciones modernas sugieren que entre un tercio y la mitad de la población europea fue aniquilada, lo que la convierte en uno de los episodios más mortales de la historia humana. El impacto de esta catástrofe en la sociedad medieval fue profundo y duradero, alterando la demografía, la economía, la religión y la estructura social de Europa. Sin embargo, en ese momento, lo único claro era el misterio y el terror que acompañaba a la propagación de una enfermedad, cuyo origen y cura eran completamente desconocidos para las medicinas y las mentes del siglo XIV. Cronología y gobernantes de la época. En 1347, cuando la peste comenzó su mortífero recorrido, Felipe VI gobernaba Francia. Como el primer monarca de la dinastía Valois, su reinado ya estaba siendo probado por la Guerra de los 100 años, un conflicto prolongado con Inglaterra que buscaba determinar la legítima sucesión al trono francés. Felipe VI, enfrentado a un país dividido por la guerra y ahora debilitado por la enfermedad, se vio incapaz de ofrecer una respuesta efectiva a la crisis sanitaria que desmoronaba su reino. Mientras tanto, en Inglaterra, el trono era ocupado por Eduardo III, un rey ambicioso y militarmente activo, famoso por sus campañas en Francia y su pretensión al trono francés, que fue una de las causas principales de la Guerra de los 100 años. Eduardo III había llevado a Inglaterra a varias victorias militares significativas, como la batalla de Crecy en 1346. Sin embargo, la peste negra desató un enemigo que no podía ser derrotado con espadas y arcos. La peste no distinguía entre soldados y civiles, nobles y campesinos, y pronto devastó tanto al ejército inglés como a su población civil, paralizando temporalmente los esfuerzos de guerra del reino. El Sacro Imperio Romano Germánico, una entidad política vasta y fragmentada, estaba bajo el reinado de Carlos IV de Luxemburgo, quien se convertiría en emperador en 1355.
Carlos IV, conocido por sus esfuerzos para fortalecer el poder imperial y por la promulgación de la Bula de Oro en 1356, tuvo que enfrentar una realidad en la que la peste diezmaba sus tierras, debilitando a los señores feudales y las ciudades que formaban el mosaico del imperio. En la península ibérica, la peste también dejó su marca. En Castilla, Alfonso XI era el rey, famoso por su participación en la reconquista contra los musulmanes en el sur de la península. La peste interrumpió sus campañas militares y causó una tremenda mortalidad entre sus tropas y su población. En Aragón, Pedro IV, conocido como el Ceremonioso, también enfrentó la peste mientras trataba de consolidar su control sobre los territorios del reino y hacer frente a las disputas internas y externas. El reino de Hungría, bajo Luis I el Grande, fue otro de los territorios afectados, aunque en menor medida debido a su relativa lejanía del epicentro europeo de la peste. Luis I, quien expandió significativamente las fronteras de Hungría, tuvo que desviar su atención de sus campañas militares para manejar la crisis sanitaria que afectaba a su reino. En el sur de Italia, el reino de Nápoles, gobernado por la reina Juana I, enfrentó la peste en medio de conflictos internos y disputas dinásticas. Su reinado se vio sumido en el caos mientras la peste devastaba su territorio, exacerbando las dificultades políticas y sociales ya existentes. Cada uno de estos gobernantes enfrentó la peste negra en un contexto único, determinado por las características políticas, sociales y económicas de sus respectivos reinos. Sin embargo, ninguno estaba preparado para la magnitud del desastre que se avecinaba. Las estrategias variaban desde la implementación de cuarentenas y la quema de bienes de los infectados, hasta la promulgación de decretos que buscaban controlar el comportamiento de la población, en un intento desesperado de frenar la propagación de la enfermedad. La cronología de la peste siguió un patrón de oleadas sucesivas, con la primera gran ola entre 1347 y 1351, seguida de brotes periódicos que continuaron durante las décadas siguientes, afectando el curso de la historia europea de manera profunda y duradera. Expansión geográfica y propagación. En octubre de 1347, el horizonte sobre Sicilia se oscureció con la llegada de 12 barcos genoveses provenientes del asediado puerto de Cafa, en Crimea. Aunque buscaban refugio, lo que estos navíos transportaban era un pasajero invisible y mortífero, la Yersinia pestis. Este fue el sombrío preludio de la expansión geográfica de la peste negra en Europa. Los habitantes de Mesina se enfrentaron a una visión aterradora. Muchos marineros a bordo estaban muertos, y los sobrevivientes sufrían de fiebres altas y bubones inflamados y negros. Rápidamente, las autoridades expulsaron los barcos del puerto, pero ya era demasiado tarde. La peste había tocado tierra y comenzó a infiltrarse en la península italiana. De Italia, la transmisión de la peste siguió las rutas comerciales establecidas y las densas conexiones urbanas del continente. Venecia y Génova, centros neurálgicos del comercio marítimo, fueron de las primeras en caer. En 1348, la enfermedad se desplazó hacia el norte, alcanzando Marsella en abril y desde allí, se esparció por toda Francia. París, la vibrante capital del reino francés, no tardó en verse afectada, perdiendo rápidamente a gran parte de su población. Al mismo tiempo, la peste se movía hacia el oeste, hacia España. Barcelona y Valencia, importantes puertos mediterráneos, vieron cómo la enfermedad diezmaba a sus ciudadanos. No pasó mucho tiempo antes de que la peste cruzara los Pirineos, afectando a la península ibérica en su totalidad. En la dirección norte, la enfermedad cruzó el Canal de la Mancha hacia Inglaterra en el verano de 1348, probablemente a través de los barcos que llegaban al puerto de Weymouth. Londres, entonces una ciudad floreciente y llena de vida, fue golpeada duramente en 1349, su población drásticamente reducida en cuestión de meses. Mientras tanto, la peste también se abría camino hacia el este y el norte. Alemania, los Países Bajos y Escandinavia vieron cómo el flagelo avanzaba a través de sus ciudades y pueblos durante 1349. Rusia, debido a sus conexiones menos directas con las rutas comerciales occidentales, enfrentó la llegada de la peste un poco más tarde, alrededor de 1350. La rapidez de la propagación fue facilitada no solo por el intenso comercio y la movilidad de la población europea, sino también por la falta de conocimientos médicos efectivos y las condiciones sanitarias deficientes de la época. Impacto y medidas durante la pandemia.
Los síntomas de la peste, particularmente los bubones dolorosos y supurantes que aparecían en la ingle, axilas y cuello, junto con fiebres altas y delirios, causaron un terror indescriptible. Sin tratamientos efectivos disponibles, los médicos de la época dependían en gran medida de teorías médicas basadas en los humores y el equilibrio de los elementos corporales. Las sangrías, que implicaban cortar una parte del cuerpo para permitir que sangre mala saliera, eran comunes, aunque contraproducentes. Remedios herbales y pociones eran administrados en un intento desesperado por aliviar los síntomas, con recetas que a menudo incluían ingredientes como ajo, cebolla y una variedad de hierbas con supuestas propiedades antibacterianas. La quema de ropas y posesiones de los infectados se convirtió en una práctica habitual, basada en la creencia errónea de que la enfermedad se propagaba a través de miasmas o aires corruptos. A medida que la peste se extendía, algunas ciudades implementaron medidas de cuarentena, cerrando sus puertas y limitando el movimiento de personas y bienes. En puertos como Venecia, se introdujo la práctica de mantener a los barcos en el mar durante 40 días, un periodo conocido como cuarantino, que dio origen al término cuarentena, antes de permitirles atracar, en un esfuerzo por prevenir la introducción de nuevas infecciones. Sin embargo, estas medidas a menudo llegaban demasiado tarde o eran difíciles de aplicar de manera efectiva. Las ciudades medievales eran lugares densamente poblados donde las ratas, los principales vectores de las pulgas portadoras de la peste, proliferaban. La falta de saneamiento adecuado y las condiciones de vida insalubres facilitaban la rápida propagación de la enfermedad. La población, desesperada y a menudo ignorante de las causas reales de la peste, también recurrió a la superstición y al chivo expiatorio, culpando a grupos como los forasteros, los mendigos, los judíos o aquellos vistos como herejes, lo que llevó a actos de violencia y masacres. El impacto de la peste fue tal que no solo causó una mortalidad masiva, sino que también provocó profundas crisis sociales y económicas. La pérdida de mano de obra llevó a una grave crisis en las economías locales, mientras que el miedo y el estigma asociados a la enfermedad transformaron las estructuras comunitarias y familiares, a menudo dejando a los supervivientes en un estado de desolación y pérdida. Las medidas tomadas durante la pandemia, aunque en su mayoría ineficaces para contener la enfermedad, reflejan la lucha desesperada de una sociedad que intentaba protegerse de un enemigo invisible y poco comprendido. Fin de la epidemia y estrategias de erradicación. Hacia el final de la primera gran oleada de la peste en 1351, una porción significativa de la población europea había perecido. Estimaciones sugieren que entre el 30% y el 60% de la población de Europa había sido aniquilada. Esta drástica reducción de la densidad poblacional tuvo un impacto inesperado en la dinámica de la enfermedad, con menos personas viviendo en proximidad. La transmisión de persona a persona, así como de rata a persona, se volvió menos frecuente. Además, las poblaciones que sobrevivieron al primer embate de la peste desarrollaron cierto grado de resistencia o inmunidad, lo que posiblemente redujo la susceptibilidad general a infecciones posteriores. A lo largo de los siglos siguientes, Europa empezó a adoptar una serie de medidas de salud pública que, aunque primitivas al principio, establecieron las bases para el manejo moderno de las pandemias. Los conceptos de cuarentena, inicialmente desarrollados en ciudades-estado como Venecia y Génova, se refinaron y expandieron. Los puertos implementaron inspecciones sanitarias más rigurosas y establecieron lazaretos, estaciones de cuarentena para los marinos y viajeros, que llegaban de regiones afectadas por la peste u otras enfermedades contagiosas. Los gobiernos municipales también mejoraron las regulaciones de limpieza urbana, intentando controlar las poblaciones de roedores al limpiar las calles de basura y escombros, que ofrecían refugio y alimento a las ratas. Aunque el entendimiento de la transmisión a través de las pulgas de las ratas no se consolidaría hasta muchos siglos después, estas medidas ayudaron a reducir los ambientes propicios para los vectores de la enfermedad. La transformación social tras la peste negra también contribuyó a una disminución de los brotes. La alteración demográfica provocada por la pandemia fomentó cambios en la estructura agraria y laboral, propiciando una menor concentración de personas en espacios reducidos, y por ende, reduciendo las oportunidades de transmisión de la peste. A pesar de estos avances, la peste no desapareció completamente y siguió resurgiendo en brotes más localizados y menos mortíferos, a lo largo de los siglos XV, XVI y posteriores. Así, la peste negra se transformó de un azote apocalíptico en una amenaza persistente pero manejable, marcando profundamente el curso del desarrollo médico y sanitario en Europa.
Esta transición no fue el resultado de una sola acción o política, sino de un proceso lento y complejo de adaptación tanto del patógeno, como de las sociedades que buscaban sobrevivir y eventualmente, prosperar nuevamente. Consecuencias y legado post-peste. La mortandad sin precedentes causada por la peste resultó en una dramática escasez de mano de obra en todo el continente. Con la reducción de la población, los trabajadores sobrevivientes se encontraron en una posición inesperadamente ventajosa. La demanda por su trabajo elevó los salarios, lo que a su vez disminuyó la rentabilidad para los terratenientes. Muchos campesinos pudieron negociar mejores condiciones de trabajo, menos restricciones serviles y mayores salarios, debilitando así los cimientos de la economía feudal basada en la servidumbre y el trabajo agrícola sin remuneración adecuada. En el contexto económico más amplio, la escasez de trabajadores y la disminución de la presión demográfica sobre los recursos condujeron a una reevaluación de las prácticas agrícolas y a una diversificación económica. Las ciudades comenzaron a crecer en importancia, como centros de comercio y manufactura. A medida que el comercio se reanudaba, surgieron nuevas oportunidades de movilidad social para aquellos que buscaban escapar de las restricciones de la vida rural. La pérdida masiva de vidas y la subsiguiente agitación económica llevaron a una serie de revueltas sociales en toda Europa, como la revuelta campesina en Inglaterra en 1381 y los tumultos en Francia, Italia y otros lugares. Estas revueltas a menudo reflejaban una profunda insatisfacción con la estructura de poder existente y la desigual distribución de la riqueza y el poder, exacerbadas por la presión de la peste. Políticamente, esto obligó a muchos gobiernos a reconsiderar y modificar sus enfoques de gobernanza, incrementando en algunos lugares la participación de las clases más bajas en el proceso político. Culturalmente, la peste negra también tuvo un impacto profundo. El sufrimiento y la muerte a gran escala llevaron a un intenso fervor religioso, con muchas personas volviéndose hacia la fe buscando consuelo y explicaciones. Sin embargo, la incapacidad de la Iglesia para prevenir la peste o aliviar su sufrimiento, también alimentó un escepticismo creciente hacia las autoridades eclesiásticas. Este escepticismo se combinó con el renacer del pensamiento humanista y el redescubrimiento de textos clásicos, sembrando las semillas para el Renacimiento y la Reforma. Además, la naturaleza trascendental y la magnitud de la crisis se reflejaron en el arte y la literatura de la época, que comenzaron a mostrar una fascinación por temas más oscuros, como la muerte y la transitoriedad de la vida. Este cambio se manifestó en la proliferación de obras que exploraban la moralidad, la mortalidad y el significado humano, como es evidente en las danzas macabras y otras representaciones artísticas de la muerte. En conjunto, el legado de la peste negra fue una Europa transformada en casi todos los aspectos de la vida. Estos cambios no solo alteraron la estructura de la sociedad medieval, sino que también ayudaron a sentar las bases para los desarrollos modernos en los campos de la medicina, la ciencia, la política y las artes, marcando un antes y un después en la historia occidental.